Muy buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a hablarles sobre la pragmática y las máximas de Sperber y Wilson. Mi grupo de trabajo está conformado por Ámbar Lucero Daza, Lani Roxana Pineda y quien les habla, Jessica López. Bueno, la pragmática es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar la conducta o el uso del lenguaje en función de la relación con el contexto. Dentro de esa pragmática es importante la relación que tiene el enunciado, el contexto y los interlocutores. El contexto debe entenderse como esa situación en la cual puede incluir distintos aspectos extralingüísticos, como es la situación comunicativa, el conocimiento compartido por los hablantes o las relaciones interpersonales compuestas en ellas. También, pues, la importancia de esa comunicación son los factores extralingüísticos, como la posición que ocupan los interlocutores con respecto el uno al otro, y también el conocimiento que estos tienen de manera comunicativa para llevar a cabo esa intención comunicativa. También las oraciones en sí mismas pues comportan o están conformadas por un componente semántico, pero su significado e interpretación adecuados no dependen solo de este contenido semántico, sino requieren un contexto lingüístico para ser interpretadas. Podemos ver un ejemplo en el cual se destacan el contexto, los hablantes, como el contexto es el bar, a las 4 de la madrugada, los hablantes son el hombre y la mujer, ella menciona, tú sabes qué hora es, y él, de manera implícita, que está expresando que está cansada y tiene ganas de irse. Bueno, ahora vemos las oraciones. Entonces, una oración es esa unidad de sentido que expresa una coherencia completa. Entonces, es decir, es esa unidad sintáctica con sentido. Por lo tanto, al compartir un contenido semántico bueno, su significado o interpretación en este caso no dependen solo de ese contenido, sino que requieren de un contexto lingüístico definido para ser interpretadas. Entonces, pueden tener intenciones intenciones e interpretaciones diferentes en contextos distintos y pueden ser las siguientes: oraciones con sentido literal. Estas pues son las que las palabras, según su significado léxico, da un sentido denotativo. Entonces acá pues se refieren generalmente a esas palabras, a esos conceptos o ideas que se nombran de acuerdo a una convención y su interpretación es lineal. Entonces, el lenguaje literal acá tiene pues esa finalidad de transmitir un mensaje de forma directa y lógica. Por ejemplo, cuando decimos, o bueno, la frase gato encerrado, entonces literalmente esa frase quiere decir que hay algún felino encerrado en alguna parte o atrapado en alguna parte. Se quedó en la calle. Esta frase literalmente quiere decir que alguien o algo se quedó en la calle. Ahora vemos las oraciones con sentido metafórico o figurado. Estas oraciones pues se generan a partir de ese sentido literal. Y las palabras, además de su significado léxico, adquieren otro sentido. Y ese otro sentido es el que da el hablante. Ahora, son aquellas oraciones que empleamos con un sentido más allá del literal y que por lo tanto debe inferirse o debe interpretarse a partir de distintos elementos lingüísticos. Y esto pues se hace un uso figurado del lenguaje cuando se utiliza para referirse a algo o a alguien sin nombrar. Por ejemplo, la frase está que echa chispas. Entonces significa que está enojado o está enojada. La llama que late en su pecho. Esta frase pues da a entender que se refiere al corazón. O si se dice sufrió del corazón, entonces en ese sentido literal significa que padeció una afección cardíaca. O en el sentido metafórico figurado significa que padeció un problema romántico. Y por último, entonces encontramos las oraciones en sentido irónico. Esta pues buscan dar a entender lo contrario de lo que se está diciendo. Entonces, este carácter irónico cumple una función cómica que se expresa de forma ridícula en ocasiones. Y por ejemplo, el decir la frase, menos mal que seguí tus consejos. Entonces, esto quiere decir que es una manera de reprochar cuando algo no sale bien. El barco más inmenso y más seguro del mundo acabó por hundirse. Entonces se refiere al Titanic.
Y una última frase es, nunca oí algo tan certero. Cuando decimos esto, hace referencia a que la otra persona ha dicho algo que en realidad no aporta nada. Entonces, es una manera amable de decir las cosas. Dentro de la comunicación ya encontramos lo que es la referencia y la inferencia. La referencia, pues, ese acto realizado por los comunicantes que envían un mensaje, ya sea oral, escrito, o mediante códigos lingüísticos, pero también esto se hace con el fin de identificar algo. Dentro de estas referencias, para poder estar enmarcada, encontramos lo que es el marco de referencia, que son las expresiones que requieren de un marco de referencia para ser comprendidas. Este marco de referencia lo que da es esa comprensión del mundo a partir de lo que conocemos y hemos vivido. También dentro de la referencia están los adverbios como indicadores. Estos cumplen la función de indicar un determinado punto de referencia que hay que tener en cuenta para entender cualquier enunciado. También ayudan a que el receptor identifique las características de los contextos al que el emisor hace referencia. Y por otra parte, encontramos la inferencia, que es el proceso en el cual, el proceso de inferencia en el cual los significados son aplicables cuando nos encontramos con una o varias palabras que de pronto desconocemos dentro de un texto, como una conversación que nos ayuda a entender de forma más clara lo que se está oyendo o pues lo que se está conversando. También podemos ver como ejemplo de esto, eh, cuando dentro de la referencia, pues un ejemplo sería cuando el emisor menciona qué significa el dicho, el que no corre vuela. Entonces acá el receptor pues entiende que debe apurarse para realizar las cosas. Dentro del segundo ejemplo encontramos que el emisor dice, súbete a mi nave, y el receptor se cuestiona, ¿la espacial o al carrazo? Y dentro de los ejemplos de la inferencia, como emisor, el emisor menciona, me morí de risa, y el receptor lógicamente entiende que no está hablando literalmente que se murió, sino que esto le causó mucha gracia. Y como segundo ejemplo y último, encontramos que el emisor menciona, ayer me compré una nave. El receptor debe entender por sí mismo y por las palabras que tiene dentro de su léxico que la nave se refiere a un carro, más no a una nave espacial. Bueno, y continuando con esto, el análisis pragmático, esto pues se analiza desde distintas variables importantes para la comprensión adecuada de un enunciado o para explicar esa elección de determinadas formas de realizar el enunciado en función de los factores contextuales. Entonces, dentro de estas variables encontramos primero la situación. Esta es la que se analiza el lugar y el espacio, bueno, y el tiempo donde ocurre el discurso o la conversación. El contexto sociocultural hace referencia a esos grupos con los que la persona interactúa, como su familia, sus amistades, sus vecinos y otros grupos, y la influencia que éste ejerce en sus ideas y comportamientos, así como también las costumbres, los conocimientos que tengan acerca de los aspectos históricos, políticos, económicos, educativos, religiosos, éticos, estéticos, entre otros. Las personas presentes y el tipo de relación. Bueno, esto tiene que ver con la situación comunicativa y las personas que están presentes en esta e intervienen en esta conversación. Y además el tipo de relación que las une, pues bueno, son esos momentos en la conversación. Ahora, la información presuntamente compartida y concreta, eso pues la información que se da y se comparte en los hablantes en el momento de la conversación. Entonces es la forma en la que ellos plasman sus ideas. El emisor pues es aquella persona que genera mensajes de interés y en este espacio o en este tiempo de la conversación. Entonces en este caso el emisor soy yo. El destinatario, pues, es el mismo receptor al que va dirigido el mensaje del emisor. En este caso, el receptor son todos ustedes. Y el enunciado y el tono de mensaje, pues, depende como con esa entonación del enunciado, es decir, la manera en que se dice las palabras. Ahora, teniendo en cuenta la actitud que adopta el emisor, entonces, bueno, esto va ante lo que dice, podemos distinguir distintos tipos de enunciados. Entonces, encontramos enunciados enunciativos, enunciados interrogativos, enunciados imperativos,
enunciados desiderativos, enunciados dubitativos y también enunciados exclamativos. Bueno, para contextualizar un poco lo que decía la compañera Jessica con respecto al análisis pragmático, encontramos las teorías pragmáticas y en ellas se va a distinguir el desarrollo histórico de la pragmática y sus diversas explicaciones y enfoques a través de los diversos teóricos. Entonces encontramos la teoría de los actos del habla de Sarle, la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, el principio de cooperación de Grace, la teoría de la argumentación de Anscombe y Ducrot. Como primera medida vamos a ver lo que significa o lo que estudia la teoría de los actos del habla de Searle. Él explica cómo se producen ciertos malentendidos o se identifican algunos supuestos que permiten explicar por qué se forman las oraciones, dependiendo de su forma gramatical y sus diferencias en el sentido pragmático. Entonces allí encontramos el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. En el acto locutivo es aquella que se expresa el enunciado, ya sea una idea o un concepto. En el acto ilocutivo es la finalidad o la intención en que se pretende lograr ese enunciado. Y en el acto perlocutivo se encuentra el efecto del enunciado, cómo se produce en el receptor en un contexto determinado. Más adelante encontramos lo que es la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson. Este nos explica cómo los hablantes hacen sus deducciones o inferencias a partir de lo que se va diciendo, es decir, de cómo se interactúa en una conversación lingüística dependiendo de su contexto. Y allí encontramos las diferentes características, bien sea de las implicaturas o de las informaciones explícitas. Entonces allí se ven las características tales como se trata de una información intencional. Se trata también la información no semántica. Se trata de un significado literal y se trata de un significado con correlación no literal. Y también se explica y se añade todas las deducciones que parten de ella. Más adelante encontramos lo que es el principio de cooperación de Grace. Aquí, al estilo de la teoría del juego, se estudia a los participantes en la interacción de ciertos principios que pueden que pueden caracterizarse o están en la interpretación de sus diferentes inferencias. Y allí encontramos las máximas. Encontramos la máxima de cantidad, que es no usar palabras de más al entregar la información para entregar una información necesaria. La máxima de calidad es usar afirmaciones verdaderas, usar las pruebas suficientes para que este enunciado sea válido. La máxima de relevancia, que trata de decir aquello que es importante y oportuno. Y la máxima de modo, que trata de hablar con claridad y brevedad, cualquier tipo de información. Y por último, encontramos la teoría de la argumentación de Anscombe y Ducrot, que analiza los elementos lingüísticos asociados con el razonamiento informal, que observa los argumentos y las conclusiones introducidas en un discurso. Entonces allí vamos a encontrar como estas tres premisas o tres inferencias acerca de esta teoría, la cual propone la reconstrucción lingüística, propone un enfoque estructural del discurso y sitúa el campo lingüístico de la semántica y la pragmática, presentándose el componente semántico como principal organizador de la lengua desde su funcionamiento y comportamiento. Para finalizar, tenemos como conclusión que la pragmática es una perspectiva de análisis y estudio que contempla el lenguaje no de manera aislada, sino en relación con sus usuarios, los cuales hacen una intervención discursiva
y estos son considerados comunicantes en un contexto. Y todos estos factores que influyen de manera activa a la hora de interpretar los significados, no se trata de saber qué dice la otra persona, sino qué quiere decir y con qué intención lo está diciendo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.